Juan Antonio Jiménez, conocido por el mundo entero como el Jeros, fue el genio que transformó la miseria de vender ajos en una fortuna de 1.000 millones de pesetas. Pero, ¿cuál fue el precio real que pagó por su corona de oro? Mientras España entera bailaba sus éxitos, este marido y padre de familia se hundía en un pozo de dependencias químicas y hábitos destructivos que la industria musical ocultó bajo la alfombra para seguir lucrándose de su pluma. ¿Por qué sus propios compañeros, los hermanos González, permitieron que fuera reemplazado por un familiar directo mientras él se consumía en la soledad de un cuarto piso en Vicálvaro? ¿Fue la traición de su círculo más íntimo o la ruina financiera lo que lo empujó a ese fatídico paso hacia el abismo en 1995? De ser el ídolo absoluto del cine callejero a convertirse en un fantasma que deambulaba por su propio hogar, hoy desenterramos la crónica negra de una estrella que, tras los muros de su aparente éxito, escondía un infierno de deudas, deslealtades y una melancolía que terminó apagando su luz para siempre. Acompáñanos hasta el final de esta investigación exclusiva, porque los detalles que te revelaremos hoy sobre su partida de este mundo son tan desgarradores que nunca más volverás a escuchar sus canciones de la misma manera. Imaginen la escena, porque es vital para comprender la magnitud de la tragedia. Estamos en octubre del año 1995. El aire en Madrid ya empezaba a tener ese filo gélido que anuncia el invierno, pero en el interior de un modesto piso en la zona de Vicálvaro, la temperatura era asfixiante, no por el clima, sino por la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Allí estaba él, un hombre que apenas superaba los 40 años, pero cuya mirada reflejaba el cansancio de 1000 siglos. Juan Antonio, el alma de los chichos, el poeta de las gasolineras, se encontraba frente a una ventana abierta. Muchos se preguntan todavía hoy qué veía él en ese horizonte de ladrillos y asfalto. ¿Veía acaso los fantasmas de su pasado? ¿Escuchaba los ecos de los estadios llenos de gente gritando su nombre? El contraste era demoledor. Un hombre que había generado miles de millones de pesetas, cuyas canciones sonaban en cada rincón de la geografía nacional, se encontraba en la más absoluta y desgarradora soledad mental. La industria del espectáculo a veces es una trampa de oro y diamantes que cuando dejas de brillar para los demás, te encierra en una jaula de olvido. Aquella tarde de domingo, el mundo se detuvo para él. Nadie podía imaginar que el ídolo, el referente de una etnia y de una clase trabajadora que se veía reflejada en sus letras, estaba a solo unos segundos de tomar la decisión más difícil y definitiva de su existencia. El misterio no radica solo en el acto en sí, sino en los días, semanas y meses previos de silencio, de miradas perdidas y de una melancolía tan densa que ni el amor de los suyos lograba disipar. Para entender cómo aquel hombre llegó a ese abismo, debemos retroceder en el tiempo, hasta un Valladolid que hoy nos parecería un planeta lejano y hostil. Era el año 1951. España intentaba curar sus heridas en una posguerra que se alargaba como una sombra interminable. En el barrio de La Victoria, un rincón de casas bajas y calles sin asfaltar, donde el polvo se pegaba a la piel y al alma, nacía un niño que estaba marcado por el destino. Juan Antonio no llegó al mundo en una cuna de seda, sino en el seno de una familia gitana que conocía demasiado bien el significado de la palabra necesidad. Su padre, un hombre respetado al que llamaban el tío Puntas, era el eje sobre el que giraba todo su universo infantil. Pero la fatalidad, esa que parece perseguir a ciertos linajes con una hazaña inexplicable, no tardó en aparecer. Cuando el pequeño Juan Antonio apenas tenía 6 años, la luz de su padre se apagó para siempre. Imaginen el impacto psicológico para un niño de esa edad, en una cultura donde la figura paterna es el pilar absoluto, el protector y el proveedor. De la noche a la mañana, el pequeño se vio en un mundo sin guía, viendo cómo su madre se hundía en un luto riguroso y cómo el hambre empezaba a llamar a la puerta con más fuerza que nunca. Aquella pérdida no fue solo una ausencia física, fue la primera semilla de una tristeza crónica, un vacío en el pecho que Juan Antonio intentaría llenar el resto de su vida con música y aplausos, pero que en el fondo nunca llegaría a cicatrizar. La situación en Valladolid se volvió insostenible. Sin el tío Puntas, la familia era un barco a la deriva en una provincia que ofrecía muy pocas oportunidades para los suyos. Fue entonces cuando tomaron una decisión desesperada: el éxodo hacia la capital,
hacia ese Madrid que prometía prosperidad, pero que a menudo solo entregaba dureza. Se instalaron en el barrio de Vallecas, que en los años 50 era un hervidero de chabolas y sueños rotos. Allí, el niño que debía estar jugando o aprendiendo las letras tuvo que enfrentarse a la madurez más prematura. Con apenas 8 o 9 años, Juan Antonio se echó a la calle para ayudar a llevar un trozo de pan a casa. Su estampa era habitual en los portales y mercados, un niño de mirada inteligente y pícara que cargaba con ristras de ajos. Recorría kilómetros y kilómetros bajo el sol de justicia o la lluvia persistente, llamando a las puertas de las señoras madrileñas. «Ajos, traigo los mejores ajos», gritaba con una voz que ya empezaba a tener ese matiz rasgado. Fue precisamente en esas jornadas interminables de trabajo infantil donde nació su identidad pública. Las vecinas, al verlo aparecer cada día, empezaron a llamarlo cariñosamente el ajero. Con el tiempo, aquel apelativo se fue puliendo, se fue desgastando por el uso hasta convertirse en Jeros. Era un nombre nacido de la supervivencia, un nombre que llevaba implícito el olor de la tierra y el esfuerzo de quien no tiene nada, pero lo quiere todo. En Vallecas aprendió el valor de cada peseta y, sobre todo, aprendió a observar la vida desde los márgenes, captando las historias de dolor y alegría que más tarde plasmaría en sus composiciones. Si piensan que la falta de una educación formal detuvo la mente de este joven, están muy equivocados. Jeros apenas pudo asistir a la escuela. El sistema de la época no estaba diseñado para integrar a niños que tenían que trabajar desde el amanecer. Sin embargo, poseía una curiosidad intelectual que rayaba en lo asombroso. Mientras sus amigos se perdían en juegos de calle o en pequeñas travesuras, él sentía una atracción magnética por las letras. Aprendió a leer y a escribir casi por instinto, de manera autodidacta, devorando cualquier papel que caía en sus manos. Pero su gran secreto, aquello que ocultaba incluso a sus compañeros más cercanos por miedo a ser juzgado, era su amor por la poesía. En la intimidad de su modesta habitación, bajo la luz de una vela o una bombilla mortecina, el joven Jeros leía a los grandes poetas. Se sentía fascinado por la forma en que las palabras podían evocar sentimientos tan profundos. Esa sensibilidad, que para muchos podría parecer incompatible con la dureza de un muchacho de barrio, era en realidad su armadura. Empezó a escribir sus propios versos, rimas sencillas al principio, que hablaban de la luna, de la libertad y de la tristeza que le provocaba el recuerdo de su padre. Este refugio literario fue fundamental. Sin esa capacidad de introspección, los Chichos nunca habrían pasado de ser un grupo más de rumba. Jeros no escribía solo para que la gente bailara, escribía para que la gente sintiera, porque él mismo sentía el mundo con una intensidad que, a veces, llegaba a ser dolorosa. Era un poeta atrapado en el cuerpo de un superviviente. Para entender la magnitud del fenómeno que estaba por venir, debemos situarnos en el contexto de aquella España de finales de los 60 y principios de los 70. Era un país que vivía en una extraña esquizofrenia social. Por un lado, el régimen dictatorial mantenía una moral férrea y un control absoluto sobre los medios de comunicación. Por otro, las barriadas periféricas de las grandes ciudades crecían de forma descontrolada, llenas de gente que llegaba del campo buscando una vida mejor. En esos suburbios, el ambiente era eléctrico. Había una mezcla de desesperación y esperanza que se palpaba en el aire. La moda de la época, con esos pantalones de campana, las camisas de cuellos imposibles y las patillas largas, no era solo estética, era una declaración de identidad. Pero debajo de esa fachada, la realidad era cruda. No había alcantarillado en muchas zonas, el transporte público era una odisea, y la discriminación hacia la comunidad gitana era una barrera invisible pero muy real. En este escenario, la música de los barrios era el único escape. Jeros creció viendo este contraste, la España de los telediarios oficiales, pulcra y ordenada, frente a la España de los descampados, los coches viejos y las familias que compartían una habitación para dormir. Él era un producto puro de esa marginalidad. Su visión del mundo no estaba contaminada por la academia, sino por la observación directa del sufrimiento ajeno y propio. Sabía lo que era que la policía te mirara con sospecha solo por tu aspecto. Sabía lo que era el rechazo social. Y toda esa indignación silenciosa,
Toda esa vivencia de la exclusión se fue acumulando en su interior como un volcán que solo esperaba el momento adecuado para entrar en erupción y cambiar para siempre el panorama musical de este país. Pero detengamos un momento el reloj de la historia, porque para comprender el alma herida de nuestro protagonista, debemos descender a uno de los pasajes más oscuros y menos aireados de su juventud. Imaginen la Gran Vía de Madrid a principios de los años 70. Era el escaparate del lujo, el lugar donde las luces de neón de los cines y las cafeterías elegantes deslumbraban a quienes no tenían nada. Juan Antonio, con apenas 19 años, caminaba por esas aceras sintiendo el peso de una responsabilidad que le quedaba grande. Ya era un hombre casado, con bocas que alimentar y un futuro que parecía una pared de hormigón. La desesperación, esa consejera traicionera que susurra al oído cuando el hambre aprieta, lo llevó a cometer un error que marcaría su destino. No fue un acto de maldad, sino un grito de auxilio mal canalizado, un incidente, un arrebato de juventud buscando lo que la sociedad le negaba, terminó de la peor manera posible. La justicia de aquella época, rígida y poco dada a las segundas oportunidades para los jóvenes de su estrato social, no tuvo clemencia. De repente, el poeta de los ajos, el chico que soñaba con rimas, se vio envuelto en un proceso gélido que terminó con sus huesos en un lugar donde la luz del sol entra por rendijas estrechas. El impacto psicológico de verse privado de caminar por las calles es algo que pocos pueden llegar a imaginar si no lo han vivido. Las puertas de hierro cerrándose tras de sí sonaron como una sentencia definitiva en su mente sensible. Aquel edificio de muros altos y pasillos que olían a desinfectante y desesperanza se convirtió en su hogar forzado durante meses que le parecieron siglos. Allí, Juan Antonio descubrió el verdadero significado del miedo, pero también el de la introspección más descarnada. Imaginen el contraste. Un espíritu que necesitaba el aire de los barrios, el bullicio de la gente y el rasgueo de una guitarra encerrado entre cuatro paredes de piedra fría. El joven Jeros se enfrentó a sus primeros demonios en la soledad de su celda. El remordimiento por haber fallado a su familia y la incertidumbre sobre si alguna vez volvería a ser el mismo empezaron a cincelar ese carácter melancólico que más tarde impregnaría cada una de sus notas. Pero fue precisamente en esa oscuridad, en ese aislamiento forzado, donde el mundo exterior desaparece, donde su genio creativo decidió no rendirse. Mientras los demás internos mataban el tiempo en el patio o se hundían en la apatía, Juan Antonio se aferró a un pedazo de papel y a un lápiz como si fueran tablas de salvación en medio de un naufragio. Sus dedos, que echaban de menos el contacto con las cuerdas de una guitarra, empezaron a golpear rítmicamente la mesa de madera, buscando un compás que lo sacara de allí mentalmente. Y entonces ocurrió el milagro. De la amargura del encierro nació la libertad hecha canción. Fue en la penumbra de aquel lugar de sombras donde empezó a dar forma a unos versos que, años más tarde, se convertirían en el grito de guerra de toda una generación de marginados. «Quiero ser libre», escribió con el pulso tembloroso, pero el alma firme. Cada palabra era un latido. Cada rima era un desafío a las rejas que lo rodeaban. No era solo una melodía pegadiza, era un manifiesto sociológico. Analicemos por un momento la psicología detrás de esa composición. Jeros no pedía perdón, pedía aire. No se lamentaba por su error, sino que reclamaba el derecho de cualquier ser humano a redimirse y volar por encima de sus propias cadenas. Esa canción se convirtió en su refugio secreto. La canturreaba en voz baja para no llamar la atención de los guardias, sintiendo cómo la música le devolvía la dignidad que el uniforme de interno intentaba arrebatarle. Aquella obra maestra, gestada entre suspiros y paredes de cemento, contenía una verdad tan cruda que resultaba casi insoportable para quienes preferían no mirar hacia los márgenes de la sociedad. Cuando finalmente llegó el día de su liberación y volvió a pisar el asfalto de Madrid, Juan Antonio no era el mismo muchacho que había entrado. Había dejado atrás su inocencia, pero traía consigo un tesoro oculto en su memoria. Caminaba con la cabeza alta, sintiendo el viento en la cara con una intensidad que casi le hacía llorar. Aquel paso por el encierro fue la fragua donde se templó el artista. La libertad ya no era para él un concepto abstracto,
sino una necesidad física que defendería hasta el último de sus días, aunque irónicamente, años después, se sentiría atrapado en una cárcel mucho más difícil de romper, la de su propia mente. Corría el año 1973, un año donde España empezaba a oler a cambio, a pesar de que el aire todavía era denso. Las calles de Madrid eran un hervidero de sonidos. El motor de los SEAT 600, el griterío de los vendedores ambulantes y en los barrios periféricos, el eco de las palmas que anunciaban fiesta. Fue en ese ambiente vibrante donde el destino decidió jugar sus mejores cartas. Juan Antonio, que ya se buscaba la vida con su guitarra a cuestas por los mesones y locales de la capital, coincidió en un pequeño establecimiento con dos hermanos que desprendían una energía magnética: Emilio y Julio González Gabarre. Eran jóvenes, ambiciosos y tenían ese brillo en los ojos de quienes saben que han nacido para algo grande. El encuentro no fue en un despacho lujoso, sino probablemente rodeados de humo de tabaco, vasos de vino barato y el aroma a fritos de una taberna de barrio. La conexión fue instantánea, casi eléctrica. Cuando Juan Antonio empezó a rasguear su guitarra y a entonar esos temas que había compuesto en la soledad de su celda, los hermanos González se quedaron petrificados. Nunca habían escuchado una voz que transmitiera tanto dolor y tanta esperanza al mismo tiempo. Era un sonido nuevo, una mezcla de flamenco puro con ritmos urbanos que golpeaba directamente en el pecho. Imaginen la estética de aquel momento. Ellos vestían camisas de grandes cuellos desabrochadas, lucían melenas oscuras y cadenas de oro que brillaban bajo las luces amarillentas del local. Era la imagen de la rebeldía elegante del suburbio. En ese instante, sin contratos de por medio, solo con un apretón de manos y la promesa de no rendirse, nacieron Los Chichos. No eran solo un grupo musical, eran un pacto de sangre entre tres hombres que habían decidido que el mundo iba a escuchar lo que los barrios tenían que decir. Juan Antonio aportaba la profundidad lírica y la estructura musical, mientras que los hermanos González ponían la armonía y la fuerza necesaria para convertir cada tema en una explosión de sentimientos. Pero el talento, por muy desbordante que sea, a veces necesita un empujón desde las alturas para llegar a los oídos adecuados. Y en el mundo del flamenco de los años 70 no había altura más imponente que la de don Antonio Sánchez. Para quienes no lo sepan, estamos hablando del patriarca, del hombre que no solo era un guitarrista de un gusto exquisito, sino que era el padre del mismísimo Paco de Lucía. Don Antonio era una figura que inspiraba un respeto casi reverencial. Su oído era legendario y su juicio inapelable. Cuando le llegaron noticias de tres muchachos que estaban revolucionando los locales de Madrid con un estilo que nadie sabía muy bien cómo definir, decidió que debía escucharlos por sí mismo. El encuentro tuvo lugar en los míticos estudios de la discográfica Philips, un lugar que para tres chicos de barrio parecía una nave espacial llena de botones, cables y micrófonos que intimidaban solo con mirarlos. La tensión en la sala se podía palpar. Allí estaban Emilio, Julio y un Juan Antonio que intentaba disimular sus nervios apretando con fuerza el mástil de su guitarra. Don Antonio Sánchez los observaba desde el otro lado del cristal con una expresión impenetrable, mientras el humo de su cigarrillo formaba nubes caprichosas. Les pidió que tocaran algo. Juan Antonio tomó aire y empezó a cantar Quiero ser libre. A medida que la canción avanzaba, la expresión del veterano maestro fue cambiando. Del escepticismo pasó al asombro. Aquel hombre, que lo había escuchado todo en el mundo del arte, supo en ese preciso instante que estaba ante algo histórico. No eran solo unos rumberos más. Era la voz de un pueblo que hasta entonces había estado mudo. Al terminar la audición, el silencio se apoderó del estudio durante unos segundos que parecieron horas. Don Antonio se levantó, se acercó a ellos y con esa autoridad que solo dan los años y la sabiduría, les dio su bendición. Aquel fue el sello definitivo. La maquinaria de la industria empezó a moverse, y lo que era un sueño de taberna estaba a punto de convertirse en el fenómeno social más importante de la historia discográfica de España. Pero lo que ninguno de ellos sospechaba, en medio de la euforia de aquel primer contrato, era que la fama vendría acompañada de un precio que Juan Antonio, el alma sensible del grupo, terminaría pagando con su propia tranquilidad.
Imaginen por un instante el estallido de un volcán que no solo lanza lava, sino que inunda cada rincón de un país con una melodía que nadie puede dejar de tararear. Estamos en el año 1974, y lo que ocurrió con el lanzamiento del primer álbum titulado Ni más ni menos fue algo que la industria discográfica no había visto jamás. No se trataba solo de vender discos en las elegantes tiendas del centro de Madrid. El verdadero fenómeno, el que nos habla de la conexión visceral de Juan Antonio con su pueblo, se daba en las gasolineras. Sí, han escuchado bien. En aquellos expositores metálicos, entre el olor a combustible y el polvo de las carreteras secundarias, las cintas de casete de los chichos volaban de las estanterías. Se vendieron cientos de miles, millones de copias que no siempre figuraban en las listas oficiales, pero que sonaban con una fuerza atronadora en cada taxi, en cada camión y en cada hogar humilde de España. La estética de la época era inconfundible: las patillas anchas, las camisas de seda con estampados imposibles y ese aire de gallardía de barrio que Juan Antonio personificaba como nadie. Pero detrás de ese éxito arrollador, de esa alegría que contagiaba a las masas, empezaba a gestarse una presión que pocos hombres podrían soportar sin quebrarse. La fama no llegó como una suave brisa, sino como un huracán que amenazaba con arrancar a nuestro protagonista de sus raíces más profundas. Si nos adentramos en el cerebro de aquella maquinaria de éxito, encontramos a un Juan Antonio que no descansaba nunca. Era el cerebro maestro, el arquitecto de un sonido que mezclaba la herencia gitana con el pop más bailable. Imaginen la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Él era el autor del 75% de todo el repertorio. Mientras sus compañeros disfrutaban del brillo de los focos, él pasaba noches enteras en vela, con la guitarra apoyada en el pecho, buscando la rima perfecta, el acorde que hiciera llorar y bailar al mismo tiempo. Llegó a registrar cerca de 200 canciones en la Sociedad General de Autores, una cifra que nos habla de una capacidad creativa casi sobrehumana. Pero analicemos la psicología de este esfuerzo. Juan Antonio no escribía por placer, escribía por una necesidad casi biológica de dar voz a quienes no la tenían. Sus letras hablaban de la mala ruina, de los amores que duelen en el alma y de la lucha diaria por la supervivencia. Se convirtió en el cronista oficial de una España que la televisión oficial prefería ignorar. Sin embargo, este rol de portavoz social empezó a pasarle factura. Sentía que cada nueva canción debía ser superior a la anterior, que no podía decepcionar a los millones de seguidores que lo veían como un profeta. El peso de la corona creativa era cada vez más gélido y pesado, y la soledad del compositor empezó a cavar un foso alrededor de su corazón, alejándolo incluso de aquellos que más lo querían. Y con el éxito llegó la lluvia de millones, una catarata de dinero que caía sobre unos muchachos que, apenas unos meses antes, tenían que contar las monedas para comprar un cartón de tabaco. Imaginen el vértigo de pasar de la absoluta carencia a tener las cuentas bancarias rebosantes de pesetas. Juan Antonio, fiel a su cultura y a su inmenso corazón, no guardó esa fortuna bajo el colchón. Se convirtió en el gran proveedor, en el patriarca económico de una familia extensa que dependía enteramente de su talento. Compró coches de lujo, esos Mercedes que en los años 70 eran el símbolo máximo de haber llegado a la cima. Se adornó con cadenas de oro que pesaban sobre su cuello como recordatorios constantes de su triunfo. Pero el dinero, damas y caballeros, es un arma de doble filo. En los barrios, la envidia empezó a asomar su cabeza de serpiente. Muchos se acercaban a él no por su arte, sino por su billetera. Juan Antonio, un hombre de una sensibilidad extrema, detectaba esa falsedad y le dolía profundamente. Empezó a preguntarse quién lo quería por ser Juan Antonio y quién lo buscaba por ser el Jeros. El contraste entre el lujo de sus posesiones y el vacío emocional que empezaba a sentir era cada vez más evidente. Vivía en una mansión de espejos donde no terminaba de reconocer su propio reflejo, rodeado de una corte de admiradores que, en realidad, eran solo sombras, esperando su momento para sacar provecho de su generosidad sin límites. Para comprender el anclaje vital de nuestro protagonista, debemos asomarnos por la cerradura de su vida más íntima, esa que intentaba proteger con celo de los focos de la prensa. Juan Antonio se casó siendo casi un niño.
en su etapa de plena y tierna juventud, con Araceli, una chica muy dulce que se convirtió en su roca, en su único refugio verdadero. El matrimonio se celebró bajo las estrictas leyes de su tradición, un evento lleno de música y ritos que marcaban el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, la vida de una estrella de la música es incompatible con la paz del hogar. Las giras eran interminables. Pasaba meses enteros recorriendo la geografía española, durmiendo en hoteles de carretera y viendo a sus hijos crecer a través de fotografías o breves llamadas telefónicas. Imaginen el conflicto interno de un hombre que amaba a su familia por encima de todo, pero que estaba encadenado a los escenarios por un contrato y por la necesidad de mantener ese imperio económico. Araceli intentaba mantener la cordura en casa, pero el aura de misterio y de tentación que rodea a los ídolos de masas siempre estaba presente. Se hablaba de sus amistades íntimas, de historias en secreto que la prensa de la época prefería silenciar para no manchar la imagen del ídolo familiar. Pero la realidad era que Juan Antonio se sentía cada vez más fragmentado, dividido entre el padre que anhelaba la tranquilidad de una cena en casa y el artista que debía entregarse en cuerpo y alma a un público insaciable que exigía hasta la última gota de su energía. El punto culminante de esta trayectoria meteórica llegó en el año 1985, cuando el cine y la música se dieron la mano en una colaboración histórica. El director José Antonio de la Loma, el maestro del cine kinky, llamó a los Chichos para poner banda sonora a la película Yo, el Vaquilla. Fue el encuentro de dos leyendas de la calle. Juan Antonio compuso temas que se convirtieron instantáneamente en himnos, dándole una pátina de humanidad y poesía a la figura del delincuente juvenil más famoso de la época. En este momento, la popularidad del grupo alcanzó cotas que hoy nos parecen inimaginables. Eran los reyes absolutos. No había verbena, feria o discoteca donde no resonaran sus voces. Pero en la cima de la montaña, el aire es muy escaso. La industria discográfica, viendo la mina de oro que tenían entre manos, empezó a tratar a Juan Antonio como una máquina de producir éxitos. No había espacio para el descanso, no había tiempo para la reflexión. Las presiones de los ejecutivos, los calendarios de conciertos que no dejaban un solo día libre y la exposición mediática constante empezaron a agrietar su resistencia física y mental. Fue entonces cuando las primeras sombras de un agotamiento extremo empezaron a nublar su vista. Sus ojos, antes brillantes y llenos de picardía, empezaron a mostrar una fatiga que ninguna cantidad de aplausos podía curar. Y es aquí donde debemos entrar con sumo cuidado en el terreno de las sombras más densas que empezaron a acechar al genio. Ante un nivel de agotamiento que le impedía incluso mantenerse en pie antes de subir al escenario, Juan Antonio empezó a buscar un falso alivio en métodos peligrosos. En aquel ambiente del espectáculo de los años 80, donde las fiestas se prolongaban hasta el amanecer y el ritmo era frenético, le ofrecieron medicinas peligrosas, sustancias prohibidas que prometían devolverle la energía que el trabajo le robaba. Lo que empezó como un recurso desesperado para cumplir con sus obligaciones profesionales, pronto se convirtió en un hábito destructivo que empezó a devorar su voluntad. Sus demonios personales, esos que habían nacido en la pobreza de Valladolid y se habían alimentado en la soledad de la cárcel, encontraron en estas dependencias químicas el caldo de cultivo perfecto para crecer. Su carácter empezó a cambiar. El hombre dulce y generoso se volvía a veces huraño, irritable, atrapado en un ciclo de euforia artificial seguido de caídas profundas en una melancolía que ya no era solo poética, sino clínica. Nadie en su entorno se atrevía a hablar de ello abiertamente, pero el rumor de que el alma del grupo estaba librando una batalla interna contra sustancias que lo estaban consumiendo empezaba a correr como la pólvora por los mentideros de la villa y corte. El ídolo de oro estaba empezando a fundirse por el calor de sus propias sombras. Pero pónganse en guardia, porque lo que estamos a punto de relatar es el momento en que el brillante barniz del éxito empezó a cuartearse de forma irreversible. Viajemos mentalmente a las cálidas tierras del sur, a una Málaga que en plena década de los 80 era el epicentro del ocio y a veces del desenfreno. Los Chichos llegaron allí como los reyes que eran, rodeados de una comitiva de lujo y expectación. Sin embargo, bajo el sol andaluz se produjo un suceso oscuro, un incidente crítico que la historia oficial ha intentado cubrir con un manto de silencio,
pero que nosotros vamos a desgranar hoy. Imaginen la atmósfera, el aire cargado de humedad marina, el sonido de los motores de lujo rugiendo por el paseo marítimo y de repente la llegada de las autoridades. Se produjo una intervención que nadie esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, la dignidad de nuestro protagonista se vio comprometida ante el escrutinio gélido de la ley. Se hablaba de la presencia de esas sustancias prohibidas que ya habían empezado a colonizar la vida del genio. Fue un golpe de realidad brutal, una humillación pública que hirió el orgullo de un hombre que, por encima de todo, valoraba su honor y el respeto de los suyos. Aquella noche malagueña no fue solo un problema legal. Fue el instante en que Juan Antonio comprendió que sus demonios personales ya no se escondían en los camerinos, sino que caminaban a su lado, a plena luz del día, amenazando con devorar todo lo que había construido con su sudor y sus lágrimas. El impacto de este suceso fue mucho más allá de lo emocional, pues tocó la fibra más sensible de cualquier imperio, la economía. Analicemos con lupa la psicología del desastre financiero que empezó a cernirse sobre el trío. Juan Antonio, a pesar de ser el cerebro maestro y de haber generado una cantidad de pesetas que hoy nos parecería astronómica, empezó a sentir cómo el suelo se abría bajo sus pies. Aquellos hábitos destructivos, esas dependencias químicas que buscaban anestesiar un dolor que no sabía nombrar, resultaron ser un pozo sin fondo. No se trataba solo del coste material de las sustancias, sino del caos que éstas introducen en la gestión de una vida. Los contratos empezaron a volverse confusos, las inversiones que antes parecían seguras se tornaron en pérdidas, y la generosidad de Juan Antonio, que nunca sabía decir que no a un pariente o a un amigo en apuros, se convirtió en su propia trampa. Imaginen el terror paralizante de un hombre que ha conocido el hambre más extrema en su infancia y que, de repente, al revisar sus cuentas bancarias, descubre que el espejismo de la riqueza eterna se está esfumando. La fortuna se desvanecía entre sus dedos como arena fina. El miedo a volver a la pobreza, a esa escasez que tanto le había marcado en Valladolid, empezó a alimentar una ansiedad devoradora. El ídolo que lucía cadenas de oro macizo empezaba a sospechar que, si no ponía freno a su descenso, terminaría sus días exactamente igual que los empezó, sin nada más que su voz y el aire de la calle. Y como era de esperar, este clima de inestabilidad y miedo empezó a envenenar las relaciones dentro del grupo. El ambiente en los camerinos, que antes era una fiesta de hermandad y risas, se transformó en un campo de batalla silencioso, cargado de reproches que no siempre se decían a la cara, pero que se sentían en cada nota desafinada. Las tensiones con los hermanos Emilio y Julio González se volvieron crónicas. Imaginen la escena tras un concierto agotador, el humo de los cigarrillos llenando una habitación pequeña, el sudor frío en la frente de Juan Antonio y las miradas de juicio de sus compañeros. Había un resentimiento que crecía como la mala hierba. Juan Antonio sentía que todo el peso creativo recaía exclusivamente sobre él, que sin su pluma y sus melodías, el grupo no sería nada más que un recuerdo. Por otro lado, sus compañeros veían con creciente preocupación y fatiga cómo los problemas personales de su líder afectaban al rendimiento colectivo, a las giras y a la imagen pública. El choque de egos fue devastador. Ya no se trataba solo de música. Eran tres hombres que habían crecido juntos y que ahora no se reconocían. Las disputas por el dinero, por los créditos de las canciones y por la dirección artística del trío se volvieron el pan nuestro de cada día. Juan Antonio se sentía incomprendido, solo en su pedestal de genio herido, rodeado de personas que, según su percepción nublada por la melancolía, solo veían en él una fuente de ingresos que empezaba a agotarse. Llegamos así al año 1990, una fecha que quedó marcada a fuego en la historia de la música española como el año del gran terremoto. Fue entonces cuando Juan Antonio, tras meses de meditación amarga y noches de insomnio, tomó la decisión más traumática de su carrera: abandonar a los Chichos. La noticia cayó como una bomba de relojería en las redacciones de la prensa del corazón y en los barrios donde se les idolatraba. Nadie podía dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que el alma del grupo, el hombre que había dado forma a ese sonido inconfundible, decidiera caminar solo? Pero para Juan Antonio, esta partida no era un capricho.
Era una cuestión de supervivencia emocional. Sentía que necesitaba romper las cadenas de un pasado que lo asfixiaba, que debía demostrarse a sí mismo y al mundo que su talento no dependía de una marca comercial. Fue un divorcio profesional lleno de amargura. La industria no perdonó su osadía. Mientras él intentaba encontrar su propio camino, el grupo decidió no detenerse y lo sustituyó rápidamente por un familiar, por el hijo de Emilio. Para Juan Antonio, ver desde la distancia cómo su puesto era ocupado por otro, cómo las canciones que él había escrito con la sangre de su alma eran interpretadas por alguien más mientras él luchaba por un espacio propio, fue un golpe directo al corazón de su orgullo. Se sintió traicionado por el sistema que él mismo había ayudado a enriquecer y esa sensación de ser reemplazable alimentó aún más la oscuridad que ya habitaba en su interior. Imaginen por un instante el gélido silencio de un estudio de grabación cuando la magia parece haberse evaporado. Estamos en el amanecer de la década de los 90, una época de cambios vertiginosos donde España abrazaba la modernidad de las Olimpiadas y la Expo de Sevilla, pero donde nuestro protagonista se sentía más fuera de lugar que nunca. Juan Antonio, ahora despojado del escudo protector que suponía la marca de los Chichos, se lanzó al vacío con una valentía que rayaba en la temeridad. Su primer proyecto en solitario llevó por título Tembló la Tierra. Y vaya si tembló, pero no de la manera que él esperaba. Aquel disco, grabado con el alma en carne viva en 1990, era una obra de una sofisticación inaudita para el género. Juan Antonio quería demostrar que era algo más que el rumbero de las gasolineras. Quería ser reconocido como un músico de cuerpo entero, un compositor capaz de fusionar sus raíces con sonidos más limpios y modernos. Pero la industria, esa fiera insaciable que solo entiende de números y rentabilidad inmediata, le dio una bofetada de realidad que lo dejó aturdido. Los ejecutivos que antes le hacían la venia, ahora lo miraban con una condescendencia que le quemaba por dentro. El disco no alcanzó las cifras estratosféricas de sus trabajos anteriores, y las salas de conciertos, acostumbradas a llenos absolutos de miles de personas, empezaron a mostrar huecos desoladores que resonaban en la mente de Juan Antonio como el eco de un fracaso que no merecía. La psicología de un ídolo caído es un territorio pantanoso y traicionero. Juan Antonio no era un hombre que supiera gestionar la indiferencia. Para alguien que había sido el centro gravitacional de la música popular durante casi 2 décadas, ver cómo su nombre bajaba en los carteles publicitarios fue un veneno lento que empezó a corroer su autoestima. Se sentía como un objeto de usar y tirar, un juguete roto de una industria que ya estaba buscando a la siguiente gallina de los huevos de oro. En 1992, en un último esfuerzo heroico por recuperar su lugar en el firmamento, lanzó su segundo disco en solitario, titulado Egipcia. Era un álbum lleno de matices, de letras profundas, donde hablaba abiertamente de sus luchas internas, de su necesidad de redención y de ese amor incondicional que sentía por su familia. Pero el público, ese soberano a veces caprichoso, estaba confundido. No reconocían al Jeros divertido y canalla en esas composiciones tan cargadas de melancolía y reflexión. Las críticas fueron tibias y las ventas modestas. Fue en este preciso momento cuando Juan Antonio empezó a retirarse, no solo de los escenarios, sino de la vida pública. El brillo de sus ojos, aquel que mencionamos en secciones anteriores, terminó de apagarse para dar paso a una neblina de tristeza clínica que ningún aplauso, por fuerte que fuera, lograba disipar. El escenario de su retiro no fue una mansión aislada en la montaña, sino un cuarto piso en el barrio de Vicálvaro, en Madrid. Allí, rodeado de sus recuerdos, de sus guitarras que ahora pasaban días enteros sin ser acariciadas y de las fotografías de sus años de gloria, Juan Antonio se convirtió en un prisionero de su propia mente. Imaginen la atmósfera de aquel domicilio, las persianas a menudo bajadas para evitar que la luz del sol le recordara que el mundo seguía girando sin él. El teléfono, que antes no dejaba de sonar con ofertas de conciertos, entrevistas y peticiones de favores, guardaba ahora un silencio sepulcral que solo era roto por las llamadas de sus familiares más cercanos. Juan Antonio empezó a descuidar su imagen. Aquel porte de galán de barrio se fue desdibujando bajo el peso de una desgana existencial absoluta. Sus demonios personales,
Aquellos hábitos destructivos que mencionamos, que habían nacido bajo la presión de la fama, volvieron a aparecer con una fuerza renovada, ya no para darle energía, sino para ayudarle a olvidar quién era. Se sentía un extraño en su propia casa, un fantasma que deambulaba por el pasillo de un piso de protección oficial, preguntándose en qué momento exacto el hilo de su destino se había enredado de forma tan trágica. Pero en medio de esa oscuridad había luces que se negaban a rendirse: su esposa Araceli y sus hijos. Ellos fueron los testigos directos de un calvario que la prensa de la época apenas llegaba a intuir. Imaginen las madrugadas de charlas interminables, con Araceli intentando convencer a Juan Antonio de que su valor como ser humano no dependía de un disco de oro o de una posición en la lista de éxitos. Los hijos, viendo a su padre, a ese gigante que habían admirado desde la cuna, convertido en un hombre frágil que lloraba ante una melodía o que se quedaba horas mirando un punto fijo en la pared. Intentaron todo lo humanamente posible, buscaron ayuda profesional, intentaron que retomara la composición, le recordaron cada día cuánto lo necesitaban. Hubo momentos de espejismo, días en los que Juan Antonio parecía despertar de su letargo. Cogía la guitarra y las paredes del piso de Vicálvaro volvían a vibrar con esa voz única. En esos instantes de lucidez hacía planes de futuro, hablaba de volver a grabar, de reunir a sus compañeros, de empezar de cero. Pero eran solo chispas en medio de una tormenta de nieve. La melancolía volvía a reclamarlo con una saña implacable, sumergiéndolo de nuevo en ese pozo de desesperanza donde él sentía que su existencia se había vuelto una carga incompatible con la paz de los suyos. Llegamos así al fatídico mes de octubre de 1995. La atmósfera en Madrid era densa, cargada de esa electricidad que precede a las grandes tragedias. Juan Antonio llevaba días sumido en un silencio que a su familia le resultaba aterrador. No era el silencio de la paz, sino el de quien ha tomado una decisión y está simplemente esperando el momento de ejecutarla. El domingo, 22 de octubre, amaneció como cualquier otro día de descanso familiar. Hubo una comida en el hogar, un intento más de normalidad en medio del caos emocional, pero los ojos de Juan Antonio estaban en otro lugar, en un horizonte que solo él podía ver. Tras la comida, mientras la familia se relajaba en el salón, él se retiró hacia la zona de la terraza. No hubo gritos, no hubo notas de despedida cinematográficas, no hubo una última palabra dramática. Solo hubo un paso hacia el abismo, una salida equivocada que buscaba, paradójicamente, terminar con un dolor que se había vuelto insoportable. En un instante, el corazón que había latido al ritmo de la rumba más auténtica de este país, decidió que su viaje por este mundo había llegado a su destino final. El impacto no fue solo físico contra el asfalto de Vicálvaro, fue un impacto emocional que sacudió los cimientos de la cultura popular española y que dejó a una familia destrozada y a un país entero en un estado de shock absoluto. La noticia corrió como un reguero de pólvora por los barrios, por las redacciones de los periódicos y por los programas de televisión que, apenas unas horas después, ya estaban montando especiales para analizar lo ocurrido. Nadie podía creerlo. ¿Cómo era posible que el Jeros, el hombre que le cantaba a la libertad y a la vida con tanta pasión, hubiera tomado esa decisión fatal? El vecindario de Vicálvaro se llenó de cámaras, de curiosos y de seguidores que lloraban abiertamente en las aceras. El dolor visceral de sus excompañeros de los Chichos, Emilio y Julio, que acudieron al lugar con el rostro desencajado por el remordimiento y la pena, fue la imagen que resumió la tragedia. Las emisoras de radio empezaron a pinchar sus canciones una tras otra, convirtiendo el dial en un funeral sonoro interminable. Fue en ese momento, cuando ya era demasiado tarde, cuando los críticos que antes le habían dado la espalda empezaron a escribir odas sobre su genialidad, comparándolo con los grandes poetas de la historia. Juan Antonio había partido de este mundo buscando la paz que la fama le había robado, dejando tras de sí un vacío que, 30 años después, nadie ha sido capaz de llenar. Su luz se apagó físicamente, pero en ese mismo instante nació el mito, una figura de culto que hoy sigue inspirando a nuevas generaciones que ven en él no a un artista de éxito, sino a un hombre que sintió demasiado, que amó demasiado y que, al final, se rompió bajo el peso de su propia sensibilidad.
Pero acerquen sus asientos un poco más, porque lo que vamos a relatar a continuación es el momento en que el tiempo se detuvo en los barrios de España. Imaginen la noche del 22 de octubre de 1995. La penumbra ya se había adueñado de las calles de Vicálvaro, pero en el ambiente flotaba algo denso, una electricidad gélida que cortaba la respiración. Las noticias en aquella época no volaban por redes sociales, sino que se arrastraban como un escalofrío de boca en boca, de balcón a balcón. El Jeros se ha ido, susurraban las vecinas con los ojos empañados. Juan Antonio ha tomado el camino sin retorno, decían los hombres en las tabernas, dejando los vasos a medio llenar. El impacto inicial no fue de tristeza, fue de una incredulidad absoluta. ¿Cómo era posible que aquel hombre que nos había enseñado a ser libres, aquel que le cantaba a la vida con una garra que te erizaba la piel, hubiera decidido apagar su propia luz? La estampa en los alrededores de su domicilio era dantesca. Coches de policía con las luces azules girando rítmicamente, reflejándose en los charcos de una tarde que se negaba a ser olvidada, y una multitud de personas de todas las edades que, en un silencio sepulcral, montaban una guardia de honor improvisada al ídolo que acababa de partir hacia la eternidad. Analicemos la psicología de esa primera noche de ausencia. Para la comunidad gitana y para los amantes de la rumba, la partida de Juan Antonio no era solo la pérdida de un cantante, era la caída de un estandarte, de un símbolo de resistencia y de éxito frente a la adversidad. El dolor se transformó rápidamente en una pregunta que martilleaba las sienes de todos. ¿Qué le faltó a este hombre? Tenía el amor de su familia, tenía el respeto de sus iguales, tenía una obra que ya era inmortal. Pero lo que la gente no comprendía en aquel momento, y lo que nosotros estamos desgranando hoy, es que la mente humana es un laberinto donde a veces la salida se vuelve invisible. La desesperación de Juan Antonio no nació aquella tarde. Fue un proceso lento, un goteo constante de decepciones profesionales y de luchas contra sus propios demonios personales que terminaron por desbordar el vaso de su paciencia existencial. Aquella noche, en el cuarto piso de Vicálvaro, el silencio era tan pesado que se sentía en el pecho. Sus hijos, Adán y el joven Chaboli, se enfrentaban a una realidad que ningún niño, ningún joven, debería conocer. La de ver cómo el gigante que los protegía se había vuelto vulnerable hasta el extremo final. El funeral de Juan Antonio Jiménez no fue un entierro común, fue una manifestación de amor y de rabia contenida que Madrid no olvidará en un siglo. El escenario fue el Cementerio Sur, un lugar que aquel día se quedó pequeño para albergar tanto desconsuelo. Imaginen la moda de la época fundiéndose con el luto más riguroso, hombres con americanas de cuero y pañuelos oscuros, mujeres con mantillas y ojos ocultos tras gafas de sol inmensas para esconder un llanto que no tenía fin. Se calcula que miles de personas, venidas de todos los rincones de la geografía nacional, se agolparon para dar el último adiós al poeta de los suburbios. No faltó nadie. Los hermanos González, Emilio y Julio llegaron con el rostro desencajado, con esa palidez que solo da el remordimiento de las palabras que no se dijeron a tiempo. El aire olía a incienso y a claveles rojos, miles de claveles que cubrían el féretro como una manta de sangre y pasión. Fue en ese momento cuando el ataúd descendía hacia la tierra gélida, cuando se rompió el protocolo y la multitud empezó a cantar. No eran himnos religiosos, eran sus canciones. Quiero ser libre, resonó entre las lápidas como un grito desafiante a la fatalidad. Fue una ceremonia donde la música se convirtió en el único bálsamo posible para una herida que, todavía hoy, sigue abierta en el corazón de los suyos. Pero hablemos del festín mediático que siguió a la tragedia, porque la televisión de aquellos años 1995 no tenía piedad. Los programas de crónica social y de investigación sensacionalista se lanzaron como buitres sobre los restos de la vida privada de Juan Antonio. ¿Qué buscaban? El escándalo, la prueba definitiva de sus hábitos destructivos, el testimonio de alguna supuesta amistad íntima que empañara su recuerdo. Se analizaron sus letras con una lupa malintencionada, buscando mensajes ocultos, profecías de su propio final en cada estrofa. Ya lo decía en esta canción, repetían los tertulianos con una falsa gravedad que solo buscaba subir la audiencia.
Fue una época de una crueldad extrema, donde se olvidó que detrás del mito había una viuda destrozada y unos hijos que apenas empezaban a asimilar su pérdida. La casa de Vicálvaro se vio sitiada por las cámaras, obligando a la familia a un encierro casi monacal. Es indignante recordar cómo se intentó mercantilizar el dolor de un hombre que siempre fue generoso con su público, convirtiendo su acto final en una especie de espectáculo nacional de variedades oscuras. Pero, irónicamente, cuanto más intentaban hundir su imagen, más grande crecía su leyenda entre la gente sencilla, que sabía distinguir entre el ruido de la televisión y la verdad que emanaba de sus discos. Hablemos ahora de la herencia, pero no de la económica, que como ya hemos contado, estaba mermada por la mala gestión y las dependencias químicas, sino de la herencia de sangre y talento. Sus hijos, especialmente Chaboli, decidieron que el silencio no sería el fin de la dinastía Jiménez. Analicemos la presión psicológica de estos jóvenes, llevar el apellido del hombre que revolucionó la música y que se fue de este mundo de forma tan catastrófica. Chaboli, con una sensibilidad heredada y una visión musical moderna, empezó a trabajar en la producción, convirtiéndose en el cerebro detrás de éxitos de artistas como la Niña Pastori. Fue su manera de mantener vivo a su padre, de demostrar que el genio no se extingue, sino que se transforma. El estudio de grabación se convirtió en su templo, en el lugar donde podía hablar con el espíritu de Juan Antonio a través de las cuerdas de una guitarra. Esta continuidad vital es fundamental para entender por qué hoy, 30 años después, el nombre del Jeros sigue pronunciándose con un respeto casi religioso. Sus hijos no solo heredaron sus rasgos físicos, sino esa capacidad de entender que la música es un lenguaje que debe doler para ser verdadero. Cada vez que escuchamos una producción de su estirpe, hay un eco de aquel hombre que vendía ajos en Vallecas y que terminó tocando las estrellas antes de quemarse con su propio fuego. ¿Cuál es el legado real de este hombre que decidió partir antes de tiempo? Si miramos el panorama musical actual, la sombra de Juan Antonio es alargada e imponente. Artistas de la nueva hornada, desde el flamenco más purista hasta los ritmos urbanos que hoy dominan las listas de éxitos, reconocen en el Jeros a su gran maestro. Él fue el primero en atreverse a mezclar la calle con la poesía, lo marginal con lo sublime. Sus canciones son hoy himnos que se estudian en conservatorios y se cantan en las bodas gitanas como si fueran oraciones, pero más allá de lo musical, su legado es una advertencia sobre la fragilidad del éxito. Juan Antonio nos enseñó que se puede tener el mundo a tus pies y, al mismo tiempo, sentir que el suelo se desvanece. Su historia es la crónica de una sensibilidad desbordante que no encontró su lugar en una industria gélida y despiadada. Hoy, su figura ha trascendido la anécdota de aquel domingo de octubre para convertirse en un arquetipo. El del artista que lo dio todo, que vació su alma en cada nota y que, al final, se quedó sin nada para sí mismo. Su luz se apagó, es cierto, pero el resplandor que dejó tras de sí sigue iluminando los barrios, las gasolineras y los corazones de quienes saben que, para cantar a la libertad, primero hay que haber conocido el peso de las cadenas. Llegamos al final de este viaje por las sombras y las luces de una leyenda. Nos queda una pregunta que flotará siempre en el aire, como el humo de un cigarrillo en un camerino vacío. ¿Podría haberse evitado aquel paso al abismo? Quizás si la industria lo hubiera cuidado más, quizás si los demonios personales no hubieran encontrado el camino tan despejado, hoy Juan Antonio seguiría entre nosotros, con su voz más madura, pero igual de desgarradora. Pero la historia no se escribe con hipótesis, sino con realidades, y la realidad es que el Jeros decidió que su canción debía terminar así, de forma abrupta y dolorosa. Nos queda su música, ese tesoro de casi 200 obras donde depositó sus miedos, sus alegrías y su inmenso amor por la vida, aunque él mismo no supiera cómo vivirla al final. Amigos, cuando pasen por una carretera y escuchen desde un coche lejano aquel estribillo que pide libertad, recuerden al hombre que dio su vida por esas palabras. Juan Antonio Jiménez, el Jeros, no fue solo un cantante. Fue el espejo donde se miró una España que buscaba su identidad en medio del asfalto. Su partida fue un suceso oscuro, sí, pero su obra es un sol que nunca se pone. Descanse en paz el poeta de los ajos, el rey de la rumba, el hombre que nos enseñó que, incluso desde el abismo, se puede alcanzar la gloria eterna.